de hoy vamos a continuar con la tertulia del Hospital Militar. Hoy tengo el gusto de presentarles pues a un excelente amigo y a un excelente profesional que conozco desde hace mucho tiempo, el doctor Luis Eduardo Pino. Luis Eduardo, pues, exoficial de las Fuerzas Militares. Lo conocí durante gran parte de su trayecto en el Hospital Militar como alumno. Luis Eduardo, pues, terminó medicina interna, es médico hemato-oncólogo, magíster en oncología molecular, magíster en administración de salud, oncólogo institucional de un poco de siglas que no las entiendo, pero que no dejan hablar por menos, que es un excelente profesor de la clínica de la Universidad de los Andes, y como yo en algunas veces digo con mucho cariño, un amigo mío y una persona con la que nos une los lazos de la docencia y el amor por enseñar, y un excelente profesional, como les digo, en todos los ámbitos, una persona que admiro muchísimo. Algunos pensarán por su corta edad, pero una persona que alcanzó muchísimos escalones en la parte docente del hospital. Luis Eduardo, buenos días, bienvenido. Esta es la tertulia del Servicio de Neurocirugía del Hospital Militar. Bienvenido. Bueno, pues mi coronel, mucho gusto, muchas gracias por sus generosas palabras y para mí pues siempre es un gusto estar con nuestros amigos del Servicio de Neurocirugía. Compartimos mucho tiempo con el servicio, como usted lo menciona, hicimos y compartimos muchas actividades cuando estaba en la subdirección de docencia del hospital y espero continuar en este tipo de actividades acompañándolos porque creo que es la academia la que debe liderar, por ejemplo, el tema del que vamos a hablar hoy. Es la academia quien debe llevar las riendas de las transformaciones en el sector salud y creo que ahí estamos todos en el mismo papel y en el mismo sueño. Entonces, vamos a empezar. Básicamente quiero llevarlos por un pequeño viaje a través de la evolución. Esta evolución, como bien lo comentábamos al principio con el doctor Luque, pues posiblemente lo que sea es una involución para muchos en que no vaya a haber un hombre digital, un hombre centauro, sino que como vemos y como Einstein lo predijo alguna vez, es posible que hayamos regresado al primate, pero con una pantalla. Esperamos que eso realmente no sea así. Esperamos que estas tecnologías realmente nos sirvan para, por ejemplo, en medicina ser mejores, ser mejores médicos, ser mejores seres humanos principalmente. Y bueno, en esto es en lo que vamos a divagar un poquito en los siguientes minutos. Bienvenidos todos y nuevamente mil gracias por la invitación. Para nadie es un secreto que en los últimos 20 años la transformación de la economía mundial ha sido vertiginosa. Desde principios del año 2000, donde solamente una empresa de tecnología y servicios estaba al frente del escalón de las empresas más valiosas del mundo, hoy, del 2016 hacia acá, es claro que las 5 principales empresas todas pertenecen al sector de servicios y tecnología. Pero también es muy importante saber y pensar que hay algo que une también hoy a estas empresas, y es que si ustedes lo ven, la mayoría de estas empresas, quizá con la excepción de Apple, aunque Apple ha incursionado en algunos desarrollos de salud, la mayoría de estas empresas hoy tienen un departamento que integra estas tecnologías con salud. O sea que algo está pasando, si bien el sector salud es un sector de lenta adaptación a todo el tema de las tecnologías de última generación, algo se está moviendo y ese algo vamos a hablar un poquito en los siguientes minutos de hacia dónde pienso yo que estamos yendo y en dónde tenemos que subirnos y tenemos que mantenernos y posiblemente conducir ese bus nosotros, los médicos que somos quienes venimos y conocemos de la medicina profunda. Vamos a hablar por eso de medicina exponencial. Hoy la medicina exponencial les voy a explicar más adelante en qué consiste y la vamos a abordar un poquito desde las neurociencias. No me refiero a hablar de neurología, neurocirugía específicamente, sino de modelos de pensamiento y de cognición y aprendizaje y cómo eso puede enseñársele a una máquina y cómo eso puede integrarse dentro de todo un ecosistema virtuoso para generar mejor medicina. Eso es básicamente a lo que nos referiremos cuando hablemos de medicina exponencial. Y obviamente este es un concepto profundamente neurocientífico.
La primera pregunta que nos hacemos es que si aquello que hemos hecho en medicina ha venido funcionando y si lo vemos, definitivamente sí. La expectativa de vida en el mundo prácticamente se duplicó en los últimos 70, 80 años. Eso es un logro, pero es un logro obviamente de las tecnologías de la medicina, de la parte quirúrgica, de la parte clínica y claramente es una victoria de la medicina. Las tasas de mortalidad infantil entre los 1 y los 19 años también, como vemos, han tenido una caída sostenida en el tiempo, aún en países en vías de desarrollo o mejor, de bajos y medianos ingresos como los nuestros e inclusive en países de ingresos bajos. Y un tema menos exitoso que es en el que yo navego, que es el cáncer, la mortalidad por cáncer ha disminuido en los países desarrollados en un 17%, en los países menos desarrollados como nosotros entre un 5 y un 7%. Claramente no son números para quedarnos aplaudiendo, pero definitivamente sí ha habido algunos éxitos y yo creo que hay que hacer una defensa de lo imperfecto, porque efectivamente sí hemos tenido logros en la medicina. La pregunta es, ¿continuará funcionando? Nos enfrentamos a muchísimos retos, tanto pre como post pandemia. Los cambios en las tendencias de cáncer en el mundo son gigantescos. Ustedes bien saben que para el año 2040 vamos a tener un 65% más de cifras de cáncer en el mundo y ese 65%, el 70% va a estar ubicado en países de bajos y medianos ingresos como el nuestro, lo cual nos plantea unos retos supremamente grandes desde el punto de vista de la salud pública, de la economía, de nuestro sistema de salud, etcétera. Y obviamente esto aunado a un boom de las tecnologías, a una presión tecnológica, no solamente desde la parte de los dispositivos, de la cirugía robótica, sino también y principalmente en mi área, que es el cáncer, de los medicamentos, la inmunoterapia, las combinaciones de medicamentos que hacen que nos enfrentemos a dos grandes problemas, que es un aumento marcado en la incidencia con menores recursos, pero a la vez con una presión tecnológica muy importante. No estamos aquí para hablar de economía de la salud, pudiésemos hablar de eso bastante rato, es un tema súper interesante, pero pues digamos que es un foco que debemos tener para mirar cómo vamos a enfrentar en los siguientes años las dinámicas sectoriales. Esto es algo súper interesante y es que para que hubiera 1.000 millones de usuarios de estas tecnologías, esto ha cambiado bastante. Entonces, miren, al principio la electricidad casi tomó 50 años para que 1.000 millones de usuarios la tuvieran y hoy en países como el nuestro todavía hay personas que no tienen acceso a electricidad. Pero hoy los smartphones, por ejemplo, para que hubiese 1.000 millones de usuarios, aunque esto está pues muy movido por China e India, solamente tomó 3 años el que hubiesen 1.000 millones de usuarios con smartphones. Cada vez más la adopción tecnológica es muchísimo más rápida y vertiginosa y obviamente eso hace que haya aún más inequidad. Por ejemplo, en nuestro país solamente hay un 17% en la ruralidad que tiene acceso efectivo a Internet. Seguramente con lo que les voy a mostrar más adelante, ustedes va a ser una de sus preguntas. ¿Cómo hacemos para adaptar la realidad con el presente de la tecnología y de las tecnologías en salud? Pues en algún momento tendrá que ser una política pública el lograr que el Internet sea como es un servicio público y que tenga un acceso efectivo para todos. Mientras tanto, pues el mundo no se quedó esperándonos, no se quedó esperando a ver qué hacía la salud. El mundo evolucionó desde la Revolución Industrial 1.0, que fue básicamente la industrialización inglesa, donde básicamente la mecanización, las máquinas de vapor todo el contexto de la clase obrera empezó a surgir, de donde todavía hoy, y eso es algo que va a transformarse en las megatendencias mundiales, donde todavía hoy tenemos la jornada laboral, 8 por 6, con vacaciones, con pensión. Esto nos plantea grandes retos porque hoy estamos en la revolución industrial 4.0 y algunos hablan que ya estamos pasando a otra, en donde pues no podemos continuar con algunas tendencias tan del pasado. Hoy en día hay unas megatendencias muy diferentes donde está todo el tema de control ambiental, descarbonización inteligente, pero adicionalmente tenemos unos temas muy impactantes con la generación Z y con lo que voy a hablarles un poquito hoy, que son las llamadas tecnologías de perfeccionamiento humano, antes llamadas tecnologías 4.0. Esto pues ha sido ampliamente conocido muy rápido y hoy la medicina 4.0, Next Generation Medicine, medicina exponencial, cualquiera de estos sinónimos es lo que nos compete conocer. No porque nos vaya a reemplazar,
Esto es muy importante, yo siempre lo he dicho en varios escenarios, los médicos nunca vamos a ser reemplazados por una máquina. Los niveles de automatización en el sector salud van a llegar a un nivel 3/5 de automatización, al menos con lo que tenemos hoy. Pero los médicos que sepan utilizar bien este tipo de tecnologías para ser mejores, sí van a reemplazar a los que no. Entonces, eso es muy importante porque esto lo debemos liderar desde la medicina y no desde la tecnología. Ahora, nos enfrentamos al escenario propio de la salud en Colombia, que sin embargo, y debo decirlo, el sistema de salud colombiano es un sistema de salud bien construido, resiliente, con fallas sistémicas de principalmente integración y articulación, pero sin ninguna duda, pues es un sistema de salud eh, robusto. Sin embargo, hay un desequilibrio financiero muy grande, aún estamos construyendo información, pero la información que tenemos es una información agregativa de volúmenes que no funciona muy bien para los indicadores que requerimos. Hay desconfianza profunda, el tema de la presión tecnológica, no toda la tecnología impacta con valor sobre el paciente, no todos los medicamentos, no todas las intervenciones que hacemos con buena intención seguramente le brindan al paciente un desenlace que realmente importe principalmente al paciente. A veces no escuchamos a los pacientes, no tenemos forma de integrarlos dentro de nuestras decisiones y vamos a hablar un poquito más acerca del tema de la decisión médica más adelante. Está la innovación, demasiada innovación a veces, un cogobierno judicial muy dañino y obviamente un concepto erróneo de salud, donde hemos interpretado la salud como el antónimo de la enfermedad, o mejor, la enfermedad como el antónimo de la salud. Nos hemos enfocado en tratar la enfermedad y entonces cada cual intenta sobrevivir. Este es nuestro modelo de salud fragmentado, tangencial, en donde los que hacen gestión del riesgo, como son las EPS, no se hablan con los prestadores tratan de ejecutar volúmenes de atención para facturar más, las EPS tratan de bloquear eso y finalmente terminamos en un juego en el que ni uno ni otro crece. Mientras tanto, pues en esta revolución industrial hay tres cosas que son supremamente importantes y que van a permitir que las empresas, llámese empresas tanto individuales, es decir, el ser humano, como las empresas colectivas que conocemos, deben transformarse en organizaciones exponenciales, deben basarse en el mejor estado del arte y obviamente deben gestionar el petróleo del siglo XXI, que es el dato. Los datos que están en todas partes, que están tanto homogenizados como no homogenizados, que vienen de una fuente muy importante hoy que se llaman redes sociales, que son data no estructurada, pues son lo que manipula y lo que maneja esta revolución industrial 4.0 y que nos lleva a un borde de apalancamiento que debemos nosotros, por lo menos en salud, ser quienes lo lideramos. Entonces nos surgen algunas preguntas. Es si ese modelo de pensamiento médico, hipotético, deductivo y posteriormente enfocado en un modelo flexneriano de 1910 que aprendemos y que aprendimos en nuestras facultades de medicina, ¿es el que se adapta a la comunidad global del siglo XXI? Pues claramente la respuesta es no. El médico del siglo XXI debe tener unas competencias diferentes. El médico del siglo XXI no debe temer a la transdisciplinariedad, no debe temer al conocimiento de las matemáticas, de la economía, de la sociología, de la antropología. El médico del siglo XXI además debe estar apalancado en tecnologías, no ser un elemento disponible de la tecnología. Debe ser además creativo, adaptable, debemos ser absolutamente transdisciplinarios. Yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros tuvimos contacto en nuestras facultades con otras facultades que no eran medicina? Por ejemplo, ciencias sociales, economía, que hace parte de las ciencias sociales. Tratamos seres humanos y nunca conocimos nada de antropología, de sociología, de modelos de pensamiento. Es decir, nosotros nos enfrascamos en nuestras facultades de medicina conociendo el arte de la medicina. La medicina realmente es un arte tecnológico, pero no nos abrimos y la investigación, por ejemplo, que da mejores réditos y es una investigación transdisciplinar que genera desarrollos, para nosotros es una investigación muy puntual y episódica, que no genera sino artículos que nadie lee porque está ocupado escribiendo otros artículos que otros no leerán. El desarrollo de, por ejemplo, patentes en nuestro medio es bastante infrecuente comparado con otras áreas del conocimiento. Si bien la medicina en nuestro país es la que más artículos científicos produce, hay dos áreas como la geología y la física que producen menos volumen de artículos, pero muchas más citaciones y genera desarrollos patentizados.
Luego, ¿estamos preparados para la salud en el escenario de la Revolución Industrial 4.0? Posiblemente hoy no, pero estamos moviéndonos hacia allá. Y este tipo de transformación de pensamiento, que es obviamente netamente una nueva construcción de redes cerebrales, integrando todos estos conceptos para poder generar mejores decisiones, es de lo que nos compete hablar hoy. Entonces, hablemos inicialmente un poco sobre cómo tomamos decisiones los seres humanos. Esto hablamos, al hablar de la teoría de la decisión, estamos hablando de economía. La economía no es una ciencia que se encargue de estudiar cómo distribuye el dinero. En cierta forma, ese es uno de sus elementos. Pero la economía realmente trata y versa sobre la vida misma. La economía trata sobre cómo los individuos y las sociedades decidimos. Y nosotros tenemos unos sesgos profundos, que son sesgos conductuales posiblemente primitivos y que obviamente son un fenómeno social. Tenemos, por ejemplo, aversión a las pérdidas, es decir, el ser humano le teme profundamente al fracaso, luego a veces prefiere evitar situaciones en las que pudiese haber una ganancia con tal de evitarse un fracaso. Eso está muy vinculado con la trampa del status quo, en la cual pues a todos nos gusta estar en nuestra zona de confort. Otro es el efecto del marco y esto es súper interesante. Uno toma decisiones con información y con experiencia. Entonces uno cruza la información, los inputs de información, los inputs de experiencia y trata de tomar la mejor decisión. Pero a veces esos inputs de información que pueden ser el mismo dato, si se presenta en un marco diferente nos puede generar una decisión diferente. Si yo coloco un marco de información en negativo, se puede tomar una decisión negativa. Si lo coloco en positivo, se puede tomar una decisión positiva, pero sigue siendo el mismo marco. Esto es el sustrato a través del cual, ustedes lo han visto, se alimentan las deep news y las fake news, que hoy en día hacen parte de lo que se denominan los medios sintéticos. Cada vez más vamos a estar inmersos en la sociedad en los medios sintéticos, que son medios, o sea, noticias distribuidas en redes sociales, generadas usualmente por bots entrenados a través de Machine Learning, inclusive en Deep Learning, que no vamos a darnos cuenta que es una mentira y que va a ser una manipulación de las decisiones, no solo de las decisiones individuales, sino de las decisiones colectivas. Este fue el caso de las previas elecciones de Trump, en donde hubo una manipulación mediada también por algunos datos de Facebook que ustedes conocen muy bien, y en donde esto fue claramente aprovechado por el efecto del marco de las sociedades. Otro es el sesgo del presente, que es muy clásico y es lo que sucede en los días sin IVA, donde usted no tiene dinero, pero tiene una tarjeta de crédito, compra porque se lo merece, porque ha estado encerrado en cuarentena, el televisor de 64 pulgadas a 85 cuotas, usted disfruta de un bien presente, pero no hace un cálculo del impacto futuro. Eso es muy de nosotros los latinos y es un sesgo profundamente conocido por toda la neuroeconomía, todo el neuromarketing que se aprovecha de ese sesgo del presente para este tipo de situaciones. No digo que eso sea poco ético o que sea malo, es importante entenderlo porque esto lo podemos utilizar en beneficio de la salud, por ejemplo. Otro es el sesgo de inconsistencia temporal, que es muy fácil, es tomo una decisión hoy, mañana la cambio, pasado mañana vuelvo y la cambio. Y obviamente la trampa del status quo de la que hablamos y la trampa del rebaño, y es que Vicente va para donde va la gente, en donde pues la verdad la tiene lo que diga la mayoría y obviamente es un efecto muy protectivo relacionado con los demás. Esto se ha hecho a través de manipulaciones, esto es neuroeconomía, donde la manipulación de esos tipos de sesgos conductuales a través de estrategias como, por ejemplo, historias de éxito, narrativas ilusorias, aprovechamiento del ego, ¿no? Esto es, por ejemplo, muy importante en comunidades como el ejército, donde usted tiene que posicionar a la gente y alimentarles el ego para que generen capacidades superiores a las que tienen, ¿no? También la utilización de imágenes para potenciar el objetivo, recordatorios de conciencia educativa, etcétera. Esto es bien interesante porque es utilizar conceptos de la economía conductual como terapia a través del neuromercadeo en proyectos de salud. Los reumatólogos son quizá y los diabetólogos los que más han incursionado en esto, y esto además puede automatizarse. Puede automatizarse a través de plataformas, a través de bots, pueden integrarse con realidad simulada, realidad virtual, realidad aumentada, y esto hace que sea una de las intervenciones que deberíamos tener en cuenta para, por ejemplo, proyectos de salud pública.
Ahora hablemos de cómo tomamos decisiones nosotros los médicos. Este es el acto médico hipersimplificado, donde usted tiene un paciente en un estado inicial, hace un punto de decisión con base en lo que ya les había mencionado, información, conocimiento, experiencia, genera esa intervención y mide los desenlaces. Puede haber diferentes desenlaces, 1, 2, 3, puede haber uno solo, puede haber una sumatoria, pero usted en este punto de evaluación define qué pasó, mide ese desenlace y posiblemente entra en un nuevo estado de decisión. Este es un modelo hipersimplificado, muy hipotético, deductivo, muy lineal, pero desafortunadamente nosotros, o afortunadamente, los médicos no tomamos decisiones tan sencillamente. Porque los médicos somos tan buenos o tan malos como las decisiones que tomamos. Pero realmente un médico bueno es aquel que, independiente del componente blando de la empatía, la compasión, el lenguaje, etcétera, del cual pues obviamente esas son las competencias más importantes del médico. Pero un médico bueno es aquel que logra hacer la mejor conciliación y equilibrio entre la teoría de la carencia, la demanda y la necesidad. Es decir, es aquel médico capaz de generar unas necesidades equilibradas con base en unas demandas en salud de las personas. Es ese el médico que realmente logra ejecutar sus acciones de forma muchísimo más inteligente. Pero el resultado de las decisiones es probabilístico, es decir, una buena decisión no conduce a buenos resultados, una mala decisión no siempre genera daño y la medicina genera obligación de medios y no de resultados, eso lo conocemos desde siempre. Pero además nosotros los médicos también tenemos unos sesgos profundamente arraigados, uno de esos es la ilusión terapéutica. Nosotros los médicos atribuimos el efecto positivo de un paciente siempre a la intervención que hemos hecho y el efecto negativo de ese mismo paciente a las circunstancias de la vida. Eso es algo que tenemos los seres humanos, es algo que debemos conocer, es algo en lo que caemos con frecuencia porque pues todos somos seres humanos, a pesar de que a veces el MD lo pensamos como un medio Dios, lo cual no nos debe hacer avergonzar, por el contrario, debe ayudarnos a pensar que a veces necesitamos desarrollos que nos limiten, nos minimicen esos sesgos conductuales para poder ser mejores. La experiencia conduce a una práctica eficaz, segura y quizás satisfactoria. La práctica deshonesta, por su lado, conduce mucho más fácilmente a decisiones erróneas y esto explica por qué los hospitales universitarios, por ejemplo, son mucho más seguros que los hospitales generales porque hay un doble y un triple chequeo de las actividades que es un médico, porque hay residentes, hay estudiantes, hay otros especialistas y también explica por qué pues, los hospitales universitarios son más caros, porque obviamente se demoran más los procesos porque hay un componente de enseñanza adicional a ello. Por eso es que Nirav Shah describe esto hace unos 2 años, las 4 Cs del médico, que son las competencias nuevas del médico, donde está el pensamiento crítico para evaluar el contexto de cada paciente, una comunicación asertiva, la colaboración entendida como la transdisciplinariedad y obviamente la creatividad, aquella que en la Facultad de Medicina nos trataron de enmarcar en un pensamiento vertical y que hoy, para poder generar cosas mejores, necesitamos lateralizar un poco. Los médicos necesitamos hacer más ejercicios de pensamiento lateral, más ensayos de creatividad. La creatividad realmente es el pensamiento divirtiéndose, la imaginación es el pensamiento divirtiéndose, como la música es la matemática divirtiéndose. Algunos creen que tomamos así decisiones, definitivamente pues no es así, y otros sueñan que tomemos decisiones en un modelo muchísimo más robusto como problema clínico, modelo hipotético deductivo, variables de todo tipo, incluyendo decisiones basadas en costo, aquello que tanto odiamos los médicos. Cuando nos hablan de costo de nuestras intervenciones, inmediatamente colocamos la palabra autonomía médica por encima y hacemos una intervención o no hacemos una intervención. Sin embargo, realmente lo que ocurre es esto, y esto pues ustedes son mucho más expertos que yo, este es el campo de las neurociencias per se, esta es la estructura de una red neural. Las redes neurales son o pueden ser muy complejas. Hay diferentes tipos de redes neurales. Estoy hablando de redes neurales desde el concepto del machine learning, desde el concepto de las de las tecnologías cognitivas, perdón, donde hay una primera capa de neuronas
que están alimentadas por los inputs propios del médico. Entonces, el conocimiento médico, obviamente un médico entre más conocimiento tenga, pues mejores inputs tendrá, pero hoy con el volumen de información que existe es imposible ser el dueño del conocimiento y es por eso que nos apalancamos en tecnologías cognitivas. Está el tema de estandarización clínica, está el tema de las 4 Cs que vieron previamente, el análisis de contexto. Eso obviamente pasa a una segunda capa, que es una capa de neuronas ocultas, en donde hay variables tanto objetivas como subjetivas. Por ejemplo, la experiencia, cómo se integra la experiencia con estos inputs, cómo se hacen estas matrices de impactos cruzados. Y obviamente hay, dependiendo de la complejidad del análisis y de la decisión que se vaya a tomar, hay tantas capas como interrelaciones entre ellas que finalmente van a generar a través de esas colisiones una decisión. Esa decisión puede ser buena, puede ser mala, dependiendo de quién la catalogue como tal, pero más o menos esta construcción de redes neurales es lo que ha facilitado el desarrollo, como veremos más adelante, del aprendizaje de máquina, de la inteligencia artificial superficial y profunda, que nos va a permitir, por ejemplo, dejar de hacer actividades repetitivas, actividades que no son efectivas para permitirnos pensar mucho más en lo que debe pensar un médico. Este es un modelo de optimización en decisiones médicas y esto es muy bonito. En matemática, cuando nosotros en medicina, ¿qué hacemos cuando vamos a tomar una decisión? Tomamos una situación y queremos maximizar el efecto benéfico y minimizar el efecto perjudicial. Cualquiera que sea la situación. Este es un caso de cáncer de pulmón, que es lo que yo más hago con una mutación específica, con unas intervenciones. Pero cuando uno va a tomar una decisión, como todo en la vida, además de los inputs dados por el conocimiento, las circunstancias, etcétera, hay unas restricciones. No sé si ustedes se acuerdan cuando en 11 veíamos cálculo y había teoría de máximos y mínimos y obviamente había una teoría de restricciones. Siempre vamos a tener restricciones para las decisiones. En salud, las restricciones están dadas por el componente presupuestario y por el componente temporal. La restricción de presupuesto es que siempre vamos a tener recursos limitados en lo financiero y la restricción en el tiempo es que yo desearía que mis pacientes estuviesen vivos o mejor en un escenario temporal definido. Eso se puede convertir en una fórmula matemática, pero ¿cómo tomamos decisiones médicas? Y esto es muy bonito y muy importante. Modelos estáticos. Hay personas que toman decisiones estáticas, decisiones basadas en un abstract, decisiones posiblemente intuitivas, causa-efecto, duele ibuprofeno. Hay decisiones mucho más dinámicas, por ejemplo, en las enfermedades crónicas complejas, donde usted tiene que ir tomando decisiones de acuerdo a la variabilidad biológica de esa enfermedad. Hay determinísticas que se parecen mucho a las estáticas, donde hay una causa o un efecto y usted intenta ejecutar la decisión puntual. Esto es muy útil en el campo de la cirugía. O sea, usted un paciente politraumatizado no se puede poner a hacer una medicina internalización de analizar todas las variables para ver si lo opera. Usted tiene que entrar a operar o ese paciente muere. Pero obviamente estos modelos tienen que ir adaptándose a la situación. Pero usualmente en medicina tenemos este último modelo que es un modelo complejo, un modelo estocástico donde no siempre A conduce a B, no siempre hay una relación determinística, de hecho es todo lo contrario a lo determinístico, es lo estocástico. Y entonces nosotros los médicos navegamos en escenarios absolutamente basados en la complejidad profunda. Por eso es que nosotros nos equivocamos y nos equivocamos ampliamente y también acertamos ampliamente en muchas situaciones. Entonces, en medicina, lo lineal cada vez es menos frecuente porque cada paciente adicional cuesta lo mismo y obtiene los mismos beneficios en salud. Es decir, si yo le diera insulina a todos los diabéticos y todos estuvieran controlados, cosa que no sucede, pues tendría una curva de este estilo donde la dispersión de los puntos sería muy bajita y obviamente ese sería el mundo ideal. Pero nosotros navegamos en escenarios no lineales donde la función objetivo, las restricciones pueden tener una relación usualmente no lineal con los parámetros del modelo y esto hace que esto es lo que llamamos incertidumbre y esto es lo que llamamos variabilidad clínica y un hospital, un servicio de salud, llámese el servicio de neurocirugía, el servicio de medicina interna, es más valioso en la medida en que esta dispersión de la incertidumbre sea mucho menor. La gestión de la entropía es uno de los activos de la práctica clínica.
Esto lo agradecen muchísimo los pacientes y los otros actores del sector salud. No es qué tanto sabemos y qué tanto ejecutamos, es qué tanto lo integramos, lo estandarizamos, lo medimos y lo volvemos a optimizar. Realmente ese es el activo más valioso que tiene un servicio de salud. Y aplicando este modelo que hemos propuesto, es un modelo matemático con el cual trabajamos unas matrices multicriterio en mi empresa. Es teoría de máximos y mínimos, en donde estamos tratando de matematizar las decisiones multidimensión, por ejemplo, en las intervenciones con fármacos. No voy a entrar en detalles de la fórmula, esto, vuelvo y les digo, es máximos y mínimos con restricciones, pero si uno mira lo que uno debería tener en cuenta, por ejemplo, para definir si el medicamento A es superior al B, se basa en un modelo bayesiano de posibilidades de ocurrencia de fenómenos, pero se determina a través de modelos de jerarquización en las cuales A es superior a B, es superior a C, es superior a D. Eso se llama un mejor entendimiento de las decisiones, y esto se puede automatizar en Machine Learning para que sea alguien sin sesgos, como una máquina muy bien entrenada por nosotros los médicos, quien te permita tomar o aportar o soportar ese tipo de decisiones. Y eso inclusive se puede graficar. Esto es una gráfica donde tenemos un escenario: paciente sin mutación, paciente con mutación, restricción de tiempo, restricción de presupuesto, la función objetiva, si yo la maximizo o la minimizo, y cómo mi decisión puede ubicarse en un escenario de maximización de beneficio, minimización de daño, o puede ser una decisión definitivamente errada que se puede y se debería. Nosotros deberíamos poder graficar nuestras decisiones en medicina y medirlas, se puede aún optimizar mucho más. Ya entrando un poco más en el tema, entonces la revolución 4.0 en el sector salud, lo que hoy llamamos las tecnologías de perfeccionamiento humano, en un gran resumen son estas, la sigla CRAVIF. Podríamos hablar bastante de cada una de ellas, por cuestiones de tiempo obviamente no vamos a hablar sino de inteligencia artificial, pero los invito a que exploremos en este tipo de temas. Son temas muy bonitos, y vuelvo y repito, y qué pena ser tan enfático, estos temas deben estar apalancados desde la medicina profunda, no deben estar apalancados desde la tecnología. Porque a pesar de todo, a veces tenemos personas que creen que lo que va a ocurrir es esto. Bueno, por cuestiones de tiempo no vemos todo el video, pero hay gente que cree que los bots y todo el tema de automatización inteligente va a terminar en esto. Esto tiene unos profundos debates bioéticos. Podríamos también entrar en ese tema, pero yo todavía tengo fe en que nosotros mismos, que hemos sido los que hemos creado esto, podamos regularlo, y que esto nos haga nos potencie, nos vuelva unos médicos centauro, aquellos médicos capaces de utilizar estos apalancamientos para ser más humanos y mejores, ¿no? Vamos a hablar un poquito y rápidamente de inteligencia artificial en salud, algo muy superficial. Hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Tenemos la inteligencia artificial general, la estrecha, la profunda y la llamada superinteligencia. Esto nace claramente de dos grandes personas, tal vez tres, si nos vamos al creador de los números transfinitos. Tenemos a Boole, que fue quien inventó toda la álgebra booleana, donde parten los sistemas de programación. Tenemos a al menos dos autores que hablaron de los números transfinitos, que dieron posteriormente origen a que una persona muy inteligente, que fue muy famosa, que ustedes conocen bien, que es Alan Turing, inventara lo que él llamó las máquinas de Turing, y posteriormente todo el tema de computación. Alan Turing, de hecho hay una ley de Alan Turing que dice que hacia el año 2040 el ser humano iba a tener la capacidad potencial de poder replicar ya lo que hoy conocemos como inteligencia en una máquina, y que ese nivel de superinteligencia que hoy no lo hemos logrado iba a permitir una automatización de máximo nivel en los procesos de la inteligencia humana.
parece hoy, ya con la aparición de la computación cuántica por parte de Google, que esa superinteligencia se va a mover del 2040 mucho más acá. Y que obviamente esto nos plantea además de unos retos bioéticos, unos retos de acceso, como ya mencionábamos al principio, y unos retos de adaptación. ¿Por qué necesitamos inteligencia artificial? Porque fácilmente uno puede decir, mire, con los niveles de computación que tenemos hoy, sencillamente hagamos programas, entrenemos máquinas en el programa y que ellos ejecuten eso. La inteligencia artificial, llámese Machine Learning o Deep Learning, se requiere para dos grandes cosas o por dos grandes motivos. Uno, por la complejidad de las tareas que se ejecutan y dos, por la adaptabilidad que se requiere. Por la complejidad, porque hay tareas en las que nosotros las hacemos o las ejecutamos intuitivamente y que requieren posiblemente una optimización a través de automatización. Y la adaptabilidad, porque hay tareas que van cambiando muy fácilmente en el tiempo. Por ejemplo, las decisiones en el escenario clínico. Uno no puede sacar una guía de práctica clínica cada mes. Si uno utiliza herramientas de Machine Learning adaptadas como herramientas de soporte a la decisión médica, esa fácil adaptabilidad de tener que cambiar solamente un nivel de un algoritmo nos permitiría hacerlo mucho más fácil y facilitar, perdónenme la redundancia, la adaptabilidad de estos diseños y que van mucho más allá de un software, porque obviamente requieren un aprendizaje de máquina. Esto se basa, como lo veremos más adelante, en algoritmos, en álgebra booleana, que es en unas restricciones, en unas definiciones de entrenamiento, y en lo que vimos muy rápidamente fue el tema de las redes neurales. Hay diferentes tipos de redes neurales, desde redes neurales simples, redes neurales profundas, redes neurales de convolución, que permiten eliminar algunos sesgos de la información y hacerla mucho más fácil para, por ejemplo, la interpretación automática de imágenes. Eso, pues, podríamos también profundizar más, pero el tema de tiempo voy a hacerlo un poquito más aplicable. Hay datos en todos lados, hay datos que nos rodean, hay datos que nos permiten, además, saber que hay 2.8 mil millones de usuarios activos en las redes para el año pasado, 44 zettabytes de datos del mundo, nadie es capaz de manejar eso. Las supercomputadoras tampoco, la computación cuántica quizás sí, las redes 5G permitirán interconectar esos datos con la periferia, con los dispositivos periféricos, con el Internet de las cosas, en fin. Y el 80% de la población será digital nativa en este año, o sea, este año ya el 80% de la población es nativa digital. Estamos en medio de una explosión de datos. Hay que aprovechar esos datos. Esta foto es tomada en la cafetería del hospital, donde este paciente diabético claramente no sabía que era diabético o lo estaba negando, y obviamente aquí hay muchísimo dato que seguramente le interesaría muchísimo a su endocrinólogo respecto a por qué el señor no tiene una hemoglobina glicosilada en metas. Esos datos se pierden. Esos datos no llegan a nosotros los médicos. Esos datos no permiten ser integrados en un sistema de analítica. Esos datos que son absolutamente valiosos para crear ecosistemas de salud virtuosos que nos permitan generar mejores decisiones, son lo que se intenta a través de epidemiología digital, a través de plataformas, capturar. Esto lo hemos llamado en nuestro grupo información viva, otros lo llaman información líquida, que es la información caminante que nos permite hacer captura del embudo digital y nos permite alimentar nuestros sistemas de decisión. Hay muchísimos desarrollos hoy de inteligencia artificial en salud, quizá el más famoso es Watson for Oncology, que pues realmente yo poco lo he usado, lo tenemos disponible en la fundación. No lo hemos usado porque es entrenado en el Memorial Sloan Kettering en Nueva York, y pues Manhattan no es igual a Cundinamarca, pero es un desarrollo bien bonito, y hay otro tipo de desarrollos de los cuales pudiésemos también hablar horas. Esto habla de que la medicina, la tecnología impacta en el compromiso del paciente en la mayoría de especialidades. Aquí está la mía, pero por acá está el tema de neurología. Seguramente yo pondría ya a neurología mucho más arriba y a neurociencias. Esto, pues obviamente, parecería ciencia ficción, pero no lo es. Vamos a hablar un poquito de medicina exponencial aquí. Pero primero hablemos de medicina exponencial. ¿Qué es eso que llamamos medicina exponencial? La medicina exponencial es una adaptación de las organizaciones, de la teoría de organizaciones exponenciales a la medicina, y se basa en 5 pilares. Pero la ecuación de la medicina exponencial es el paciente, el entorno, el equipo de salud elevado a la sumatoria de estos 5 pilares, donde están interfaces innovadoras. Nosotros tenemos un motor de inteligencia artificial en mi empresa que se llama Maia, que tiene diferentes caras. Es un bot, pero realmente es un bot integrador de ecosistema de salud.
a temas de analítica avanzada, todo el tema de optimización ágil a través de métodos diferentes de la empresariales como Lean, Six Sigma, obviamente incluyendo también transformaciones de diseño como pensamiento de diseño para servicios de salud, todo el tema de autonomía y co-creación de valor porque el paciente del siglo XXI es muy diferente al paciente del siglo XX, y todo el tema de epidemiología digital a través de la gestión de redes sociales, todos esos datos líquidos que están navegando sin que alguien los estructure y los capture, basados en un principio transformador masivo. Es un principio, es como un mega, es como una meta soñadora en la cual vamos a hacer la mejor medicina que haya existido. La medicina exponencial hoy la vemos como medicina exponencial, en el futuro será simplemente lo que hacemos como medicina. Y obviamente enmarcada en las 4 Cs del médico del siglo XXI, de las cuales ya hablamos previamente. ¿Eso para qué sirve? Para acabar las ineficiencias en salud. Las ineficiencias en salud son inmensamente grandes, donde o los recursos que tenemos los enfocamos mal o los enfocamos bien, pero los ejecutamos mal. Estos son daños o ineficiencias desde el punto de vista de la orientación del recurso en salud, y estos son ineficiencias desde el punto de vista de la ejecución de la salud. Estas son, por ejemplo, nuestras ineficiencias técnicas que tenemos, y tenemos bastantes. Claramente estos desarrollos lo que intentan es apalancar la economía conductual que vimos con los desarrollos tecnológicos en lo que hemos llamado soluciones Centauro. Algunos ejemplos de medicina exponencial colombiana, claro, la realidad supera la ficción, y esta es la inteligencia natural que a veces utilizamos para ejecutar la medicina en algunos sitios de nuestro país, además con el 17% de conectividad a internet efectiva en zona rural, pues es mucho más difícil, pero esto no puede ser óbice para que detengamos o para que se pueda detener esto. Esto es algunos de los desarrollos que hemos publicado. Esta es la plataforma Nuestra Maía. Esta es una red neural que construimos en la Fundación Santa Fe en el equipo de cáncer para determinar desde el punto de vista de la analítica predictiva cuánto puede vivir un paciente nuestro con cáncer de pulmón sentado en el consultorio del doctor Segovia, de la doctora Ospina o el mío, en la Fundación Santa Fe, con lo que hacemos en cáncer de pulmón en la Fundación Santa Fe. Generalmente basamos nuestras proyecciones de supervivencia en cohortes históricas, y uno dice, el cáncer de pulmón, el 5% está vivo a 5 años. Pues realmente hoy, con la complejidad de la medicina, tenemos que hacer datasets de entrenamiento propios. Esto se hizo con base en datos propios recopilados durante 3 años para ese momento, y lo metimos en una red neural predictiva que construimos matemáticamente para poder saber cuánto puede vivir realmente un paciente que está sentado en el consultorio de alguno de los oncólogos de la fundación. Esto claramente pues tiene un componente de incertidumbre. Las redes neurales, entre más dataset de entrenamiento tengan, más eficaces y más exactas son. Este lo hicimos con solamente 72 pacientes. Si tuviésemos 1000 pacientes, la probabilidad de ser exacto sería muchísimo mayor. A nosotros nos dio una predicción, o mejor, una exactitud que estuvo en el orden del 78%, que no es buena, tampoco es mala, pero obviamente en la medida en que hemos venido recopilando más pacientes, esa exactitud puede mejorar más. Los peruanos, por otro lado, nos brindaron un dataset mucho mayor y pudimos construir una red neural predictiva en datos del mundo real para también un modelo de cáncer de pulmón. Estamos trabajando en esto, ya hay unos grupos muy importantes. El doctor Pablo Arbeláez de la Universidad de los Andes es quizá uno de los referentes mundiales en aprendizaje, perdón, en visión de máquina o visión de computador, donde lo que tú haces es alimentar una red neural convolucional con múltiples imágenes, en este caso de cáncer de pulmón, de nódulos pulmonares, perdón, para que aprenda desde lo normal hasta lo muy enfermo. Haces una extracción de hallazgos y esto es lo que llamamos convolución. Reducimos los hallazgos, la turbulencia, lo clasificamos a través de esa red neural y obviamente aparece como una base de datos entrenada con la cual posteriormente tú cruzas lo que quieres analizar con lo que está entrenado y te va a dar insights, te va a generar este nódulo potencialmente es benigno, este nódulo potencialmente es maligno, y es ahí cuando, después de ese filtrado inteligente, aparece un radiólogo para permitir llevar a ese paciente a la siguiente atención en salud que requiere. Esta es la cohorte que les mostré, mucho más grande, que es la predicción de red neural que hicimos en la fundación. Este lo publicamos hace 2 añitos. Hemos venido actualizando la red,
Pero ¿qué es lo que hacemos? Realmente hay otro tema y es, nosotros le llamamos arquitectura biodigital, porque lo que hacemos es convertir esto que es lenguaje médico, si ustedes me creen, estos son árboles de decisiones en el escenario de cáncer de pulmón, que lo convertimos con nuestros matemáticos y programadores en lenguaje de programación y obviamente hacemos un entrenamiento de máquina a través de Machine Learning mediante aprendizaje supervisado. Este es un ejemplo. Sí. Sí. ¿Mismo el diagnóstico? Con biopsia. Doctor, solo puedo seleccionar entre estas 4 opciones. Biopsia de la lesión primaria, biopsia de lesión metastásica, citología de líquido pleural, pericárdico y otros. Biopsia de la lesión primaria. Ok, doctor, guardaré tu diagnóstico como biopsia de la lesión primaria. Este es un pedacito de entrenamiento de Maía que enviarían ahí a esa Iván Triana, que era entonces mi rural de investigación de la Fundación del Instituto de Cáncer. Hoy es uno, pues, es médico epidemiólogo, es uno de nuestros médicos de entrenamiento de Maía. Este era un episodio de entrenamiento de Maía. Ahorita, si tenemos tiempo, vemos un poquito a Maía interactuando en una enfermedad en particular. Porque lo que intenta hacer la medicina es construir ecosistemas digitales a través de operaciones digitales avanzadas, perfilación digital, herramientas de soporte a la decisión médica, vigilancia médica inteligente, todo el componente de analítica, medical boards asistidos por IA, detección inteligente, etcétera. Esto, pues claramente debe ser y será el escenario futuro. Este es lo que decíamos, si tuviésemos 100 millones de dólares, cómo quisiéramos ver este tipo de desarrollos y obviamente no voy a entrar en detalle, pero quisiéramos ser básicamente o construir redes integrativas de todo un ecosistema, posiblemente a través de tecnologías como blockchain o DLTs que permiten generar ecosistemas muy blindados, muy seguros de transacciones efectivas en salud y que permita además generar datos, generar información muy rápida, muy de la vida real que te permita tomar mejores decisiones y obviamente integrar los diferentes actores del ecosistema salud, el hospital inteligente, con las redes integrales, con los gestores de riesgo, con aquellos usualmente abandonados de la salud, como son el líder comunitario, el portero del edificio, las madres comunitarias, porque esos datos que están allá, que son inmensamente poderosos, son datos que hoy perdemos para tomar mejores decisiones en salud. Voy a mostrarles algo muy rápidamente. No sé si me vean ahí la pantalla, el Google. No, doctor, se ven son las diapositivas. Ok, perfecto. No de diapositivas. Voy a ver si me deja compartir ya la pantalla completa. Es algo muy cortico lo que quiero mostrarles. ¿Ahí sí se ve? Sí, señor. Perfecto. Hay que ver si lo logro porque no me deja ver aquí ya. Perfecto. Este es el tablero de entrenamiento de Maía. Entonces, ahí tiene un pequeño entrenamiento en una enfermedad que se llama mieloma múltiple. Hola, soy Maya. Bienvenido al programa de Mieloma 4,0. Doctor, voy a asistirle con nuestro paciente 1. Mieloma. Hola, doctor. ¿Qué desea que hagamos en este momento? 1. Establecer riesgo y pronóstico de mi paciente. 2. Definir tratamiento de primera línea. 3. Definir tratamiento de segunda línea. ¿Usted considera que el paciente es elegible para trasplante TPH? 1. Sí es elegible para trasplante. 2. No es elegible para trasplante. ¿Es un paciente de alto riesgo? 1. Sí es de alto riesgo. 2. No es de alto riesgo. Las mejores opciones de inducción para su paciente serían 1. CIBOR, 2. VDXD, 3. VRD, 4. VTD. Usted ha elegido el esquema VRD. Por favor, ingrese la SC de su paciente 1.
1,7. Recomiendo esquema bortezomib 2,2 miligramos SC de 1,4, 8,11 más lenalidomida de 1 a 14 y dexametasona 20 a 40 miligramos y VPO de 1, 2,4, 5,8, 9, 11 y 12. Recomiendo ciclos cada 21 días x 8 ciclos de inducción. Recuerde evaluar inicio de tromboprofilaxis, profilaxis antimicrobiana, terapia de salud ósea y evaluación de neuropatía. ¿Qué desea saber, Doc? 1. La eficacia clínica de su elección. 2. El costo de su elección por 8 ciclos de inducción. 3. La escala de tolerancia de este esquema para sus pacientes. El esquema VRD tiene una respuesta global de 82% y disminuye el riesgo de progresión y muerte en 30%. El esquema VRD tiene un costo de 6.250.000 pesos colombianos por ciclo para un total de 50 millones de pesos colombianos por inducción. Valores 2019. Básicamente, pues este es un mini entrenamiento, esto es Machine Learning supervisado, obviamente con un dataset estandarizado, pero se puede entrenar con diferentes datasets y con diferentes tipos de Machine Learning a la máquina. ¿Qué es lo importante? Que el entrenamiento debe partir de nosotros, de la medicina, porque los ingenieros, pues por más que sean personas preparadas, no saben de esto, y es a nosotros los médicos a quienes nos compete tomarnos todo este tipo de desarrollos para poder ser mejores, para hacer una mejor medicina, para poder dedicarnos a lo que nos entrenaron y para lo que estamos listos y para poder potenciar nuestras habilidades y nuestras competencias blandas, ¿no? Y tener mejores datos también. Esto era básicamente lo que tenía para compartirles hoy. Quedo pues muy pendiente de lo que quieran que complementemos, hablar. Me interesan mucho sus percepciones, comentarios y muchísimas gracias nuevamente a mi coronel Luque por el espacio. Pues Luis Eduardo, fascinante. Esto es algo que estamos día a día viendo. Obviamente que la inteligencia artificial para muchas de las personas no es algo nuevo, es algo que nos está a nosotros cuestionando todo el tiempo desde los mismos modelos de aprendizaje. Por supuesto que esto genera muchísimos comentarios y muchísimas apreciaciones. Muchas gracias por su tiempo, doctor Pino. Me gustaría escuchar si en el auditorio tienen algunas de las preguntas o algunas de las intervenciones. Pues sé que está el doctor Cerrato, está el doctor Vargas, estuvo hasta hace poco el doctor Enrique Jiménez, para quien un saludo muy especial desde esta tertulia del hospital. Y pues quedo atento si le desean formular las preguntas o las intervenciones directamente al doctor Pino, o si alguien quiere participar de los asistentes. Puedo participar, doctor Luque, que tengo que dictar una charla ahorita a las 8, pero quiero hacer un comentario. Sí, doctor Vargas. Sí, doctor Vargas. Se le fue el audio al doctor Vargas. Se le fue el audio, sí. ¿Aló? Sí, doctor. ¿Aló? Ya está el doctor Vargas. Sí, estaba sin audio. Ya. Ahí estoy. ¿Se me oye? Sí, señor. Tiene problemas de conectividad, doctor Vargas. Ahí lo escuchamos. Aló. Siga, doctor Vargas. Aló. ¿Se está escuchando? No se escucha. Sí, ya se escucha bien. Siga, doctor Vargas. Bueno, ya. No, que estaba diciendo que qué interesante ponencia del doctor.
nosotros tenemos que definitivamente adaptarnos a esas cosas, doctor Luque, como sea. Tenemos que llegar a los temas de inteligencia artificial y todo eso en nuestros programas de neurocirugía. Mire qué interesante ejercicios que ellos ponían allá con sus temas de otro tipo de tumores. Felicitaciones por la charla y gracias por abrirnos los ojos en los asuntos de la nueva tecnología, ¿no? Muy, muy interesante, muy, muy interesante la ponencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. De acuerdo, sí. Nos toca movernos a todos a ese tema. Sin duda. Sí, sí, sí. Eso no. Desde la Facultad de Medicina. Sí, porque sabe que uno... Sí. Es que se le pierde la conectividad al doctor Vargas. Doctor Cerrato, buenos días. Juan Carlos, buenos días. Muy amable por la invitación. Al doctor Pino, pues muchísimas gracias por todo esto que nos ha mostrado, que parece por allá dentro de 20 siglos, porque realmente así es como evoluciona la tecnología y así tenemos que evolucionar nosotros los que nos tocó vivir otras alternativas en el manejo de los pacientes. He quedado realmente sorprendido porque pues este es el futuro de la medicina, este es el futuro de las neurociencias, el futuro de la cirugía en general, y especialmente la neurocirugía, que sigue siendo un campo completamente impredecible a corto, mediano o largo plazo. De verdad, muchísimas gracias. Mis felicitaciones, doctor Pino, por todo esto que nos ha mostrado y que, por supuesto, tiene unas inmensas aplicaciones para el futuro nuestro y para la preparación de nuestros próximos especialistas, de nuestros neurocirujanos en formación, y que realmente pues, nos hace pensar con una mente siempre abierta al futuro, a las nuevas tecnologías, como decía ahora, y que ellos son ese puente que nos va a permitir que las ciencias neurológicas avancen cada día más. No sabemos en qué va a parar todo esto, pero realmente es sorprendente, es una gran ayuda, y para nosotros los que no nos levantamos en la época, desafortunadamente, no tuvimos esas posibilidades cuando estábamos en entrenamiento o cuando éramos niños que teníamos que ver las cosas de una manera diferente, con dificultades, etc. De tal manera que esto nos hace que nuestros neurocirujanos en formación tienen una obligación, y es que tienen que estar actualizados, tienen que estar preparándose. Yo, a pesar de los años, pues pienso que todas estas cosas aparentemente para muchos neurocirujanos podría ser un terreno un poco estéril o un poco no atractivo. Yo pienso que es todo lo contrario, porque eso nos permite que nosotros, que nos ha tocado llevar las banderas de la neurocirugía tradicional y haber sido de todas maneras casi que obligados a participar con las nuevas tecnologías, y así no nos gustara, nos tocó aprender, así sea rudimentaria, pero esto nos hace pensar que eso, como decía, una obligación perentoria, porque son ellos los que van a hacer que la neurocirugía mundial progrese. Yo, como ustedes saben, mantengo muy bien informado, me gusta asistir a todos los congresos y anualmente siempre estoy en un congreso europeo, en un congreso asiático y en uno americano. Y eso me ha servido a mí para que, no solo para aprender muchas cosas, sino para hacer que la gente joven, hay que abrirle espacios para que ellos precisamente sean los portadores de toda esta información
y sean quienes a futuro nos van a manejar a nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias al servicio, a nuestra casa, y muchas gracias al doctor Pino por todo esto que nos ha enseñado hoy. Muy amable. Gracias, doctor Cerrato. Muchas gracias y completamente de acuerdo con sus palabras. La transición digital es dura, pero es necesaria y lo más importante, que sea liderada por nosotros los médicos, ¿no? Eso creo que es lo fundamental. Doctor Pino, muchas gracias. Nuevamente, pues, fascinados con todo este tema. Gracias por su tiempo y por abrirnos los ojos al futuro. En 8 días tenemos la charla del doctor Chacón. Lamentablemente, pues él está incapacitado, nada grave, pero pues nos tocó hacer un cambio en el programa. Entonces, en 8 días estaremos con el doctor Leonardo Chacón, que es uno de nuestros neurocirujanos jóvenes en el servicio de neurocirugía del Hospital Militar. A todos los asistentes, muchas gracias y nos veremos en 8 días. Gracias, cuídense mucho.